Evangelio según San Mateo capítulo 20 y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra deseamos, como siempre, que tu Espíritu nos guíe a través de ella, Señor, que podamos aprender de ella las cosas que tienes para nosotros hoy, que puedan edificarnos, que puedan arraigarnos más en tu palabra, Señor, que puedan nuestra fe ser fortalecida y podamos así, oh Dios, entregarnos completamente a servirte a ti, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, para la honra y gloria del nombre de tu Hijo Jesús. Y lo hacemos en ese nombre glorioso. Amén. Muy bien, pues estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. La semana que entra, con el favor de Dios, vamos a entrar en el capítulo 21 y vamos a comenzar con lo que es básicamente la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que comienza con la entrada triunfante de nuestro Señor a Jerusalén. De ahí vamos a seguir con todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de todo lo que sucedió durante esa semana de su pasión. Pero hoy estamos en el capítulo 20 y vamos a estar viendo los versículos 29 al 34. Una porción pequeña de la Escritura, pudiéramos leerlo en menos de un par de minutos, pero creo que tiene una verdad muy profunda para nosotros, una verdad espiritual muy profunda para nosotros, de la cual nosotros podemos aprender bastante aquí. Entonces, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo va rumbo a Jerusalén, en donde sufriría de nuevo su pasión después de 3 años de estar ministrando y enseñando en diferentes partes de Israel, a través de todo Israel. Si ustedes conocen el mapa de Israel, saben que es bastante extenso para andar caminando de un lado para otro, y durante esos 3 años hizo varios viajes a través de todo Jerusalén, enseñando, sanando, haciendo milagros. Pero noten lo que dice ahí en el versículo 29 de Mateo capítulo 20, dice: cuando ellos salieron de Jericó, y cuando habla de ellos, obviamente habla de Jesús y sus discípulos primeramente, pero luego la segunda parte del versículo dice: una gran multitud seguía a Jesús. Nos dice que una gran multitud seguía a Jesús. Y esto no debe extrañarnos, porque después de 3 años de andar ministrando, después de 3 años de andar viajando a través de todo Israel, hemos podido ver que donde quiera que él fuera, le seguía una gran multitud, y más gente se le agregaba. Una vez que llegaba ahí, hacía algún milagro, presentaba alguna enseñanza. Entonces esto no debe de extrañarnos, al contrario, nos extrañaría que no sucediera esto, porque lo hemos estado viendo en todo nuestro estudio del Evangelio según Mateo, comenzando desde el capítulo 4, si lo quieren ver ahí en su Biblia, en el capítulo 4 y el versículo 25 del Evangelio de Mateo, dice que lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto está abarcando desde la parte norte de Israel hasta la parte sur, cruzando el Jordán hacia donde está Transjordania en nuestros días y hasta el mar Mediterráneo. Entonces, a través de toda esa área de tierra ha estado viajando el Señor Jesucristo, se ha estado dando a conocer, ha estado haciendo milagros, ha estado enseñando, y no se nos debe hacer raro que una multitud lo siguiera. En Mateo capítulo 15 también lo vimos. Mateo 15, los versículos 30 y 31 nos dice: mucha gente se le acercó. Mucha gente se le acercó y le llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. Y en el versículo 31 vuelve a enfatizar: la multitud se quedaba asombrada, y al ver que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban y los ciegos veían, glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Entonces noten, todo lo que el Señor Jesucristo hacía mientras estuvo aquí en la tierra, todo era para glorificar al Dios de Israel. Todo lo usaba el Señor para glorificar su nombre a través de Él. Era parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo, venir a enseñar el corazón de Dios por la gente, por su pueblo Israel obviamente, pero también por los gentiles, por toda la humanidad, ¿verdad? Vino a manifestar el corazón que el Señor tenía por todo tipo de gente. Y me imagino que cuando llegaban noticias a algún lugar de que Jesús venía en esa dirección, la gente investigaba por dónde venía y buscaban quizás hasta ponerse en el lugar más cercano al camino por donde podría llegar y verlo de cerca, ver algunos de los milagros que hacía o escuchar sus enseñanzas. Nos acordamos de Zaqueo, ¿verdad? Que Zaqueo no solamente fue al camino por donde iba, o a la calle por donde iba a pasar el Señor Jesús, sino porque era bajo de estatura. ¿Qué hizo?
se subió a un árbol, se subió a un sicómoro, ¿verdad? Para poder verlo claramente. Esa era la habilidad que tenía el Señor Jesucristo para atraer a la gente a sí mismo. Esa era la habilidad que tenía el Señor Jesucristo para hacer que la gente quisiera estar con Él, quisiera estar cerca de Él. Y ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, nosotros como cristianos que estamos viviendo en este tiempo, eso es precisamente lo que debemos de hacer. Debemos de ser personas que atraigan a la gente al Señor Jesucristo, que atraigan a la gente a los pies de Él. No que los atraigamos a nuestra iglesia, que sería grandioso que vinieran a nuestra iglesia, amén, ¿verdad? Queremos ver estas sillas llenas, queremos tener que poner más sillas, claro que sí, pero más que eso, queremos atraerlos a los pies de Jesús, porque así como en aquel tiempo Él era el que sanaba la ceguera, así como en aquel tiempo Él era el que sanaba la sordera y a los cojos y a los mancos y a los paralíticos, etcétera, etcétera, es Él mismo el que puede hacer esos milagros ahora físicamente, pero más importantemente espiritualmente, ¿verdad? Para ello tenemos nosotros mismos que estar a los pies del Señor Jesucristo, tenemos nosotros mismos que constantemente buscarlo, tenemos nosotros mismos que constantemente escuchar sus enseñanzas a través de las Escrituras, para entonces nosotros poder a nuestra vez tener algo que ofrecer a los demás, porque no podemos ofrecer nada que nosotros no tenemos. Entonces tenemos que tener todo eso nosotros primero guardado en nuestro corazón. Tenemos que estar conscientes de que esa es la razón por la que el Señor Jesucristo nos tiene aquí en la tierra. Sí, hay muchas razones por las que la gente cree que el Señor las tiene aquí en la tierra. Sí, y una de ellas es, el Señor me tiene aquí en la tierra porque quiere que sea feliz. El Señor me tiene aquí en la tierra porque quiere que tenga todas las bendiciones que Él tiene para mí. El Señor me tiene aquí en la tierra, lo leí o lo escuché en algún lugar, para traer buena vibra a la tierra. Y no me malentiendan, yo quiero traer buena vibra a la tierra, pero sé que el único que puede traer buena vibra a la tierra es el Señor Jesucristo. Y la manera en la que yo puedo traer esa buena vibra es si yo estoy saturado con el Señor Jesucristo primero. Es si yo tengo al Señor Jesucristo en mi corazón, viviendo en mí, morando en mí, haciendo su obra en mí y llevándome a llevar la fragancia de Cristo por donde quiera que voy. Entonces esta gente era lo que quería hacer. Habían escuchado quizás que los mancos eran sanados, los cojos andaban, los ciegos veían. Glorificaban el nombre del Dios de Israel. Y me imagino que cuando llegaban noticias de nuevo a algún lugar, la gente se agolpaba a buscar, a ver por dónde iba a pasar el Señor Jesucristo para ir a esperarlo y verlo. Es como cuando vienen las celebridades a las diferentes ciudades. ¿No se han dado cuenta? Que a veces publican la ruta por la que van a tomar, especialmente si son líderes religiosos o algo así. Publican la ruta por la que van a ir. Y toda la gente se abarrota por esas calles a verlos, aunque sea de lejos, ¿sí? A verlos aunque sea por un momento, porque a veces pasan en su carro rápidamente y no se alcanzan a ver. De todas maneras, ahí están porque los quieren ver, ¿sí? Entonces, así era, más que en aquel tiempo obviamente no había carros, ni calles, ni todo de ese tipo de cosas, y había diferentes entradas a las ciudades, pero me imagino que investigaban por dónde iba a pasar. Noten el versículo 30. Junto al camino, por donde él venía, obviamente, estaban sentados dos ciegos que, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Noten, estaban ahí dos ciegos sentados que cuando oyeron que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, junto al camino por donde decidió viajar el Señor Jesucristo, se encontraban estos dos ciegos sentados. Y debemos recordar algo, que en aquel tiempo no había el cuidado que hoy tenemos de la gente que es discapacitada o minusválida. Si en aquel tiempo hasta eran mal vistos, no se les permitía estar en muchos lugares. La gente los despreciaba, había quienes les diera quizás una limosna, les diera una moneda o dos, pero en su mayoría los despreciaban. Sí, hoy en nuestros días las personas discapacitadas pueden encontrar lugares diseñados especialmente para ellos en donde quiera que vayan, ¿no es cierto? Sí, a veces cuando he ido a los juegos de béisbol hasta envidia siento. Okay. ¿Nunca han ido a los juegos de béisbol aquí a Los Padres?
Si a uno uno se tiene que sentar hasta allá, hasta mero arriba, y en mero enfrente están las sillas que tienen marcado ahí para los discapacitados, y siempre están vacías. Siempre están vacías. Y yo ahí arriba con la nariz sangrándome, ¿verdad? Por tan alto que estoy ahí arriba y queriendo ir a sentarme a uno, pero no puedo porque es para ellos. Y ¿saben qué? Está bien. Es bueno, debemos cuidarlos, debemos de hacer por ellos, debemos de darles esas comodidades, porque están sufriendo ya bastante con las discapacidades que tienen, con las enfermedades que tienen. Sí, entonces, pero en aquel tiempo no era así. Inclusive vamos a ver ahorita que ellos mientras gritaban, la gente les decía que se callaran. Nos acordamos de la mujer que estaba, la sirofenicia también, que cuando le clamaba a él, le decían que lo dejara en paz. Los mismos discípulos le decían, dile algo para que ya nos deje en paz. Entonces no eran muy bien vistos, ¿sí? Pero en aquel tiempo también muchas de las personas, excepto por sus propias familias, me imagino, decían que la causa de la discapacidad o enfermedad por la que estaban pasando era por culpa de algún pecado que ellos o sus padres habían cometido. Sí, si miraban a alguien con algún problema físico, con algún problema de salud, le decían que quizás fue algún pecado que ellos o sus padres habían cometido. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque venimos de una cultura en la que Dios castiga, ¿verdad? Venimos de una cultura en la que, y si sigues hablando así, Dios te va a castigar. Y si sigues haciendo esas muecas, la cara se te va a quedar así toda torcida, porque Dios te va a castigar. Y si sigues haciendo, Dios te va a castigar. Nos enfermamos de un catarro y pensamos que es Dios castigándonos, ¿verdad? Y no es así. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay enfermedad, hay virus. ¿Cómo se dice? ¿Virus o viruses? ¿Viruses? Ok, hay viruses. Entonces, parece canción o hay virus. Parece una. Vamos a escribir una canción que se titule Hay virus. Ok. Bacterias en el aire. Sí, vivimos en un mundo en donde existen todas esas cosas. ¿Y saben qué? Podemos andar en la calle y uno de esos viruses o virus, dependiendo de si estamos de este lado o del otro, ¿verdad? Entra a nuestra boca, entra por nuestra nariz, entra por nuestros ojos y nos enfermamos. No es Dios castigándonos necesariamente. A veces es nuestra propia imprudencia, ¿sí? Pero en aquel tiempo se pensaba que la gente discapacitada o minusválida estaba así por culpa de algún pecado que había cometido. De hecho, no lo van a poner en la pantalla, obviamente, porque todavía no está funcionando. Pero si ustedes buscan en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, el capítulo 9 de Juan, en los versículos 1 al 3, se habla de un hombre ciego, en donde dice, al pasar Jesús, ve a un hombre que era ciego, noten, de nacimiento. Versículo 2 dice, sus discípulos le preguntaron, Rabí, que sabemos que quiere decir maestro, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Entonces esa era la mentalidad que tenían. Nacía un niño discapacitado, nacía un niño con problemas físicos y inmediatamente los papás pecaron. Si los papás no hubieran pecado, se enferma un niño de cáncer y hay mucha gente que culpa a los papás por cómo se comportan, porque no creen en Dios, porque son ateos, por qué sé yo, cuando Dios ni siquiera tiene nada que ver en ello directamente. ¿Sí? Entonces Jesús les respondió, anoten ahí en Juan 9 y el versículo 3, Jesús les respondió, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Saben que a menudo las enfermedades son para que la gloria de Dios se manifieste en el enfermo y a través del enfermo? ¿Sí? A menudo las enfermedades que nosotros pasamos son para que Dios se manifieste, para que su gloria se manifieste en nosotros. ¿Sí? No se han dado cuenta, por ejemplo, cuando alguien se enferma, y ahorita hay varias peticiones de oración en nuestro grupo de oración, les exhorto a que vayan y vean las diferentes peticiones de oración que hay, pero una que tengo en la mente ahorita es por nuestra hermana Elizabeth Díaz, que nos ayudaba a cantar aquí en el Ministerio Hispano, que hace 5 años le detectaron cáncer de mama, que gracias a Dios la sanó, ¿verdad? Y estuvimos orando mucho por ella y el Señor obró, pero ahora le detectaron cáncer uterino,
¿Ok? Entonces tenemos que volver a orar y volver a pedir que la gloria de Dios se manifieste en ella. ¿Sí? No pecó, no hizo nada malo, simplemente el mundo, ahí es en donde nos encontramos. Es el mundo en el cual nos encontramos. Hay enfermedades. Todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por alguna enfermedad. ¿Sí? No levanten la mano, no quiero estigmatizar a nadie, pero ¿a cuántos les dio el COVID-19 de entre nosotros? ¿Cuántos tuvimos que pasar por él? Algunos, no solamente una, sino 2 o 3 veces quizás. Y conforme fue pasando el tiempo y el virus o los viruses fueron menguando en potencia, se ha ido menguando también la enfermedad, ¿no es cierto? Pero les digo una cosa, no se me vayan a asustar, pero estoy casi seguro, por ahí viene otro virus. ¿Ok? Por ahí viene otro virus. Y lo mismo así sucedió con polio, así sucedió con la influenza, así ha sucedido con todas las enfermedades que en algún momento se han manifestado en el mundo. Y les dio otra cosa y no se van a asustar, mucha gente muere por ello. De nuevo vivimos en un mundo caído. Y todo ello es producto de esa caída. Y volviendo a los minusválidos, a los discapacitados, el corazón de Dios hacia ellos es un corazón de cuidado, es un corazón de amor, ¿sí? Y nosotros como pueblo de Dios debemos de cuidarnos, de cuidarlos a ellos también. El Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, estoy viendo allá movimiento, así es que a lo mejor ahorita, pero en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y el versículo 14, dice ahí muy claramente en la ley de Moisés: no maldigas al sordo ni pongas tropiezo delante del ciego, más bien debes tener temor de mí, yo soy el Señor tu Dios. Eso es lo que el Señor les dijo a los judíos por medio de la ley de Moisés. No maldigas al sordo, no pongas tropiezo delante del ciego, más bien debes tener temor de mí, yo soy el Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, si el Señor tiene ese corazón por ellos, nosotros también debemos de tener ese corazón por ellos. ¿Sí? Más ahora en el Nuevo Testamento que vimos cómo Jesús glorificó el nombre de su Padre por medio de todos aquellos enfermos que Él buscó sanar, buscó de alguna manera llenar sus vidas con bendición. En Deuteronomio capítulo 27 y el versículo 18 leemos esto: maldito sea el que haga que el ciego pierda el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que si el ciego le pide ayuda para que lo guíe por donde tiene que ir, lo haga, en lugar de guiarlo por donde tiene que ir, lo haga tropezar, lo haga caer. Y este principio lo podemos aplicar al Nuevo Testamento y le podemos aplicar espiritualmente a nuestra vida también. Si nosotros no debemos maldecir a los ciegos espirituales, no debemos de verlos como menos, no debemos de verlos como que no tienen ningún privilegio, porque también por ellos murió Jesús. Y en lugar de verlos con odio, en lugar de verlos con desprecio, en lugar de verlos ¿cómo les digo? En lugar de verlos como que tienen algo malo en ellos, debemos recordar que nosotros estábamos de la misma situación, pero por la gracia de Dios ahora vemos. Y nosotros debemos ayudarles a encontrar el camino. Eso es lo que debemos estar haciendo. En lugar de juzgarlos, en lugar de maldecirlos, en lugar de enojarnos con ellos, cuando hacen lo que les viene natural hacerlo, porque eso es lo que son, están perdidos, no conocen al Señor. En lugar de maldecirlos, tenemos que orar por ellos. Acuérdense que nosotros, como ellos, dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ok? Éramos por naturaleza hijos de ira. Nunca hemos sido buenos, nos creemos buenos cuando nos comparamos con otras personas, pero todos por naturaleza hemos sido hijos de ira. Es por la gracia de Dios que ahora la ira de Dios no está sobre nosotros. Es por la gracia de Dios que ahora la promesa de vida eterna es lo que tenemos para nosotros. Sí, pero éramos igual que ellos. Entonces, volviendo a Mateo, estos dos ciegos pudieron haber estado sentados en el mismo lugar en donde siempre se sentaban a pedir limosna a la gente que pasaba por ahí. Sí, pero hoy sería un día diferente,
porque iba a pasar por ahí alguien que les iba a dar mucho más que una limosna para que pudieran sobrevivir. Les iba a dar la vista, que como vamos a ver ese era el deseo de su corazón. Ese era el deseo de su corazón. Y cuando supieron, cuando oyeron el alboroto de la gente, inmediatamente me imagino que han de haber preguntado a alguien que qué estaba pasando. Y alguien les dijo que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí. Y como sin duda ellos también habían oído que Jesús hacía milagros de sanidad, que había abierto ojos ciegos, que había hecho que paralíticos caminaran, lo buscaron para que lo sanara de su ceguera. ¿Escucharon que dije lo buscaron para que lo sanara de su ceguera? Pero pastor, estaban ciegos, ¿cómo lo buscaron? Empezaron a gritar. Empezaron a clamar. Sabían que Jesús iba a pasar por ahí, y porque sabían que Jesús iba a pasar por ahí, empezaron a clamar, empezaron a gritar su nombre. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto nos recuerda que Jesús está en este lugar. Y si venimos con alguna necesidad, si venimos con alguna enfermedad, si venimos con algo, con algún deseo en nuestro corazón, que sabemos y estamos seguros que esto es parte de la voluntad de Dios para nosotros, hay que clamar a Él. Podemos clamar a Él, tenemos que clamar a Él, tenemos que tener la fe para clamar a Él. ¿Sí? Como estos ciegos, no sabían en dónde estaban, nomás habían oído que venía pasando por ahí. ¿Sí? Y empezaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Noten que los ciegos primeramente apelan ¿a qué? A la misericordia de Dios, a la misericordia del Señor. Le están pidiendo que tenga misericordia de su situación. Sí, le están pidiendo que por favor los mire, que por favor les ponga atención. Le están pidiendo que tenga misericordia. Ahora, la palabra misericordia es una palabra muy, muy mal entendida. Sí, porque la palabra misericordia se está pidiendo algo muy específico a Dios cuando le pedimos su misericordia. Sí, la palabra, ¿saben cómo? Me gusta mucho cómo se traduce la palabra que se traduce al español misericordia, al inglés, y los que saben inglés van a saber de lo que estoy hablando y los que no van a aprenderlo ahorita. Al inglés se traduce kindness o kind. Sí, tu misericordia es mejor que la vida. En inglés es your loving kindness is better than life. Y me gusta la palabra kind o kindness, porque quiere decir del mismo tipo, quiere decir de la misma clase. Si una persona es kind con usted, quiere decir que se está identificando con lo que sea que usted está pasando, con la necesidad que usted está teniendo, y de alguna manera está queriendo caminar en sus zapatos. Por eso la palabra kindness tiene tanto poder en inglés. En español, misericordia está compuesta de dos palabras: miseri, que viene de miseria o de miserable, y cordia, que viene de acuerdo con. ¿Sí? Algunos dicen que es corazón, pero viene de acuerdo con. Y cuando el Señor muestra misericordia, es que se identifica con nuestra con lo miserable que como seres humanos pecadores somos. Y yo sé que ninguno de nosotros jamás en su vida quizás se ha considerado miserable. Pero cuando nos ponemos a ver el estado de pecaminosidad en el que nos encontrábamos, cuando nos ponemos a ver cuál era nuestro destino final para toda la eternidad, ¿sí? Y nos damos cuenta que lo único que merecíamos era un tormento eterno en el infierno, y que Jesús pagó por ello en la cruz, derramando su sangre por nosotros, en lugar de que nosotros lo tuviéramos que hacer. Nos damos cuenta de que tuvimos que haber sido muy miserables para que Dios mismo tuviera que bajar a la tierra a salvarnos de nuestro pecado. ¿Sí? El Señor es alguien, es una persona misericordiosa. Es una persona que está dispuesta a dar la misericordia cuando nosotros, como los ciegos, vamos y buscamos esa misericordia. Pero lo que pasa es que muchos, y desafortunadamente muchos en la iglesia también, no van a buscar la misericordia de Dios, especialmente cuando fallan o caen. ¿Sí? Tienen miedo de ir a buscar la misericordia de Dios.
Creen que si van a pedirle misericordia a Dios los va a agarrar a coscorrones. Los va a jalar de las greñas, les va a jalar la patilla. Les va a decir, no, ya estuvo bueno contigo, ya has venido muchas veces a buscarme misericordia. Ya no me puedo identificar con quien tú eres porque ya la has regado demasiadas veces. Y eso esa es una mentira del mismo Satanás, es una mentira de lo que viene de lo más profundo del infierno, porque Dios es un Dios misericordioso. Que sabe, sí, lo débil que somos. El rey David escribe en el Salmo capítulo 6, comenzando con el versículo 2. Ay, sí la pusieron, ok. Salmo 6, comenzando con el versículo 2. Señor, ten misericordia de mí, que estoy enfermo. Sáname, pues todos mis huesos se estremecen. Señor, todo mi ser se haya alterado. ¿Hasta cuándo me responderás? Hazme caso, Señor, y ponme a salvo por causa de tu misericordia. Sálvame. Noten cómo le dice David al Señor. Estoy enfermo. Está enfermo, clame a Dios y dígale que está enfermo. Sus huesos se estremecen por temor, por frío, porque está viejo, por lo que sea. Clame a Dios, Él lo va a fortalecer. Se haya alterado, no puede dormir, parece comercial de medicina o algo, ¿verdad? Se haya alterado, no puede dormir, no puede descansar. La mente le da vueltas por todos lados y está dando vueltas en la almohada para un lado y para otro por la situación por la que está pasando. Clame a Dios. Clame a Dios. Él le va a responder. Y luego noten que David hasta como que le reclama, ¿hasta cuándo me responderás? Hazme caso, Señor. Ponme a salvo. No porque yo lo merezca, sino porque tú eres un Dios misericordioso. Sálvame. Porque tú sabes lo que soy, porque tú sabes lo que tengo, porque tú sabes lo que me pasa, porque tú eres Dios, sálvame. En el Salmo 27 y el versículo 7 de nuevo David dice, Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí, que la compasión también se puede traducir como misericordia, y respóndeme. ¿Saben lo que le está pidiendo David aquí al Señor? Ponte en mi lugar. Ponte mis zapatos por un momento, Señor. ¿Sí? Trata de vivir bajo la carga que yo tengo encima. Trata de entender la situación tan difícil por la que estoy pasando. Tú eres Dios. No creo que me entiendas. No creo que puedas sentir lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? No creo que te imagines lo pesado que es esta carga. En el Salmo 103, los versículos 10 al 14 dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. ¿Quién dice amén a eso? No nos ha tratado como merecemos ser tratados. ¿Cómo nos portamos esta semana pasada? No diga. Ya que estamos hoy levantando las manos y nuestras voces al Señor, ¿verdad? Y el Señor hizo que cayera un rayo sobre cada silla de todos los pecadores que hay aquí. No necesitaba mandar un rayo sobre las sillas, con un rayo que mandara sobre el edificio, con esos. No lo hizo. Recibió nuestra adoración, recibió nuestras alabanzas. Escuchó nuestra voz cantándole a Él. Y luego noten lo que dice en el Salmo 103, el versículo 11. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Noten esto, pues Él sabe de qué estamos hechos y bien sabe que estamos hechos de polvo. El Señor no nos pone flores, ni moños, ni nada para vernos más hermosos delante de Él. El Señor sabe que somos hechos de polvo.
pero nos ve como cristianos en su Hijo Jesús. Y cuando ve a su Hijo Jesús, ve a alguien hermoso y nos ve hermosos a nosotros también. No importa qué pensemos, no importa qué piense el mundo de nosotros, no importa qué piensen nuestros amigos de nosotros, no importa qué pensemos nosotros mismos de nosotros. Él nos ve hermosos porque nos ve en Cristo. ¿Sí? Y el salmista aquí y los ciegos al pedir misericordia están diciendo: Señor, por favor, identifícate con mi sufrimiento. ¿Sí? Ponte en mi lugar. A veces pensamos que el Señor no sabe lo que sufrimos. ¿Cómo lo va a saber si Él está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra? ¿Cómo se va a dar cuenta de lo pesado que es esta carga para mí si Él nunca la ha tenido que cargar? ¿Cómo se va a dar cuenta del dolor que yo siento por esta situación? Por esto que está pasando, o por esto que pasó. Que no importa que hayan pasado años ya de que pasó. Todavía siento el dolor. Todavía siento la herida. ¿Cómo entenderlo él? Dios, en su calidad de Dios, nunca podría entenderlo. Nunca podría entenderlo. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, sabe exactamente por lo que estamos pasando. Y no se lo estoy diciendo porque lo pienso, porque de alguna manera, se lo digo porque las Escrituras me dicen que así es. Las Escrituras me dicen que así es. Que Él entiende por lo que yo estoy pasando. Que Él sabe mi dolor. Que Él sabe lo pesado que ha sido la carga para mí. Y de nuevo, no lo digo porque yo lo crea o porque me lo imagino, lo digo porque las Escrituras me lo dicen. En Hebreos capítulo 2, los versículos 16 al 18 dice: ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. De a propósito, nosotros somos descendientes de Abraham espiritualmente hablando. Versículo 17 dice: por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos. ¿En qué? En todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote que misericordioso, que se identificara con ellos, que se identificara con su dolor, que se identificara con lo que se siente llevar las cargas que todos nosotros llevamos, y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Versículo 18 dice: puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Y vemos tentación aquí y pensamos en la tentación del diablo. Pero no solamente se está hablando de tentación, está hablando de las pruebas por las que pasamos. Las tentaciones son pruebas. Las cargas pesadas son pruebas. El sufrimiento es prueba. Las heridas que en esta vida recibimos son pruebas. Y Él lo entiende. Se identificó con nosotros. Dios se identificó con nosotros. Se puso nuestros zapatos al venir a esta tierra en la persona de Jesucristo a sufrir todo lo que sufrió. Que lo que Él sufrió pasa muy por encima de lo que nosotros pudiéramos sufrir aquí en la tierra mientras estamos aquí. Para ello, porque así como Él, porque Él mismo sufrió al pasar por esas pruebas, por esas tentaciones, es poderoso para ayudar a los que son tentados o probados. ¿Está siendo probado hoy? Él sabe lo que está sintiendo. ¿Se le hace demasiado pesada la carga hoy? Nunca va a ser más pesada que la cruz que Él llevó para salvarnos. ¿Se está sintiendo el dolor de las heridas que alguien por alguna razón le ha causado? Nunca va a ser tan profundo como las heridas que Él sufrió por mí. Nunca. En Hebreos capítulo 4, comenzando con el versículo 14, dice: por lo tanto,
Y ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos como confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Por eso los ciegos iban gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y si necesitamos la misericordia de Dios hoy, tenemos que nosotros también gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros hoy. ¿Sí? ¿Saben qué, mis hermanos? Todo esto que les acabo de decir, esto solamente nos dice una cosa. Que si hay algo con lo que podamos contar aquí en la tierra, es con la misericordia de Dios. Si estamos dispuestos a ir a buscarla. Si estamos dispuestos a pedirla con un corazón contrito y humillado. Si estamos dispuestos a como estos ciegos, no nos importe lo que la gente piense de nosotros, no nos importe lo que nuestro mismo corazón nos diga acerca de nosotros, no nos importe lo que este mundo piense, que nos importe lo que Jesús piensa. Y Jesús piensa muy altamente de nosotros. Jesús nos tiene en muy alta estima porque decidió pagar por todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él con su sangre preciosa. Sí, su sangre preciosa. Ahora, igualmente de importante es cómo llaman a Jesús estos ciegos. Porque noten cómo lo llaman, Jesús, Hijo de David. Esto es significativo porque el título, el nombre Hijo de David es uno de los títulos del Mesías. Es uno de los títulos del Mesías judío que los judíos estaban esperando. Que los judíos estaban esperando que en cualquier momento se apareciera delante de ellos. Y estos ciegos, que me imagino que eran tan indoctos, sino más indoctos que los apóstoles, están llamando a este Jesús, Jesús, Hijo de David. Cuando el ángel Gabriel va y le anuncia a María que va a tener un hijo, en Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32, el ángel le dice, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán, ¿qué? Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono ¿de quién? De David su padre. Hablando aquí, el ángel Gabriel, iba a decir Gabriel, pero no, me detuve, es Gabriel. El ángel Gabriel le está anunciando a María que iba a tener un hijo, que a ese hijo le iba a poner Jesús, que iba a ser el hijo del Dios Altísimo, según el Espíritu, pero que iba a ser hijo de David, según la carne. Y por eso aquí estos hombres le están gritando, Hijo de David. En Hechos capítulo 13, los versículos 22 y 23, dice, cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, Dios dijo esto acerca de David, me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó, noten, de la descendencia de David, un Salvador de Israel, para Israel, que es ¿quién? Jesús. Jesús. El Mesías que Dios había prometido a Israel era el hijo de David, Jesús de Nazaret. Me encanta cuando la Biblia se explica a sí misma. ¿Ustedes no? Yo me emociono. Digo, Señor, no nos estás dejando a que nosotros lo interpretemos de alguna manera. Nos estás diciendo claramente, corroborando lo que el Antiguo Testamento dice con lo que el Nuevo Testamento dice. Y esto me da un fundamento más fuerte todavía para poner toda mi fe en el Señor. Entonces esto es significativo también porque podemos deducir que estos ciegos lo llamaron así porque la gente ya hablaba de él como el hijo de David, el Mesías de Israel. Esta era la fama que él había creado. Mi mamá tenía un dicho que me decía, Carlos Manuel, cría fama
Y la fama que hayas creado para ti, esa es por la que te van a conocer todo el mundo, ¿no es cierto? Espero que no sea el caso con ninguno de ustedes aquí. Si la fama que creo es buena, gloria a Dios. Pero la fama que el Señor Jesucristo estaba creando, que estaba presentando, la que lo estaba llenando o acompañando, era una buena fama, era la fama de ser el hijo de David. Y si era el hijo de David, era el Mesías que Dios había prometido. ¿Sí? Pero ¿saben quién? Había gente que estaba completamente opuesta a que lo llamaran el hijo de David. Que estaba completamente opuesta a que la gente lo identificara como tal. Porque aunque ellos querían que el hijo de David viniera, aunque ellos estaban esperando el Mesías y deseaban que viniera, no querían que viniera como Jesucristo de Nazaret había venido. Ellos querían que apareciera en un caballo blanco, que apareciera con la espada en la mano, con la espada desenvainada. Y que quitara a Roma, que les quitara el yugo de Roma, de la cerviz, del cuello, y estableciera el reino que antes había tenido Dios a través de David y de Salomón, y volver a tener esos días de gloria, esos días gloriosos. Pero no querían que Jesús fuera. Jesús no quedaba con su forma, la forma que ellos tenían de ver al Mesías. ¿Sí? Ya lo vimos anteriormente. Vean ahí en su Biblia, en Mateo capítulo 12, los versículos 22 y 23. Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23. Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Otro ciego. Versículo 23 dice, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Vean, la gente estaba viendo lo que Jesús hacía y inmediatamente, tiene que ser el hijo de David. Nunca hemos visto obras como estas hechas en Israel. Tiene que ser el hijo de David. Pero luego los fariseos, noten lo que les dicen en el capítulo 12, versículo 24 de Mateo. Los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, la gente estaba diciendo, tiene que ser el hijo de David. ¿Será este el hijo de David? ¿Es posible que sea el hijo de David? ¿Tú qué crees? ¿Es el hijo de David? Yo creo que es el hijo de David. ¿Tú qué crees? Que es el hijo de David. Los fariseos, espérense. ¿Qué hijo de David ni qué hijo de David? Es el hijo de Satanás. Y lo que hace, lo hace por el poder de Satanás. Y vimos la discusión que hubo entre los fariseos y Jesús cuando estudiamos ese pasaje, ¿verdad? Pero así hay gente todavía en nuestros días que no reconoce que Jesús era el Mesías de Dios, es el Mesías de Dios. Que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Fue un buen maestro, fue un profeta, fue cualquier cosa menos el Hijo de Dios y mucho menos reconocerlo como el mismo Dios que sabemos que es por lo que las Escrituras nos dicen. Noten en versículo 31, la gente los reprendía a los ciegos para que se callaran. Pero ellos gritaban aún más, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía, la gente nos reprende a nosotros porque no quieren que mencionemos el nombre de Jesús, amén. Nos reprende porque no quieren que mencionemos el nombre de Cristo, nos reprenden porque no quieren que digamos que el único camino a Dios es el nombre de Jesús de Nazaret. Nos reprenden porque quieren que nos quedemos callados, porque todo lo que hablamos y lo que decimos va en contra de su manera de vivir tan pecaminosa y tan en contra de lo que la palabra de Dios dice. Quieren que nos callemos, o que cuando menos le quitemos un poco el filo, ¿verdad? Lo siento mucho, la palabra de Dios dice que la misma palabra es que una espada de dos filos, que llega hasta los huesos y las coyunturas y los tuétanos y discierne el corazón del hombre. Lo siento mucho, no conozco otra manera de predicarla. Y cuando habla de perdón, tengo que apasionadamente hablar de perdón. Y cuando habla de misericordia, tengo que apasionadamente hablar de misericordia. Y cuando habla de gracia, tengo que hablar apasionadamente de su gracia. Pero cuando habla de su ley, cuando habla de su perfección, cuando habla de su santidad, cuando habla de lo puro y justo que Dios es, no puedo quitarle el filo. Porque ese es el Dios que me llamó a mí.
Ese es el Dios que yo conozco. Aquel Dios que viene con gracia, pero también viene con verdad. Viene con gracia y también... Ahora, esto debe de llevarnos a la conclusión de que si vamos a predicar a Cristo, lo vamos a predicar con todos sus atributos. Gracia, pero también verdad. ¿Verdad? Pero no cargarnos ni a un lado ni al otro, porque entonces no estamos predicando al Cristo de la Biblia. Versículo 32 dice, entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Llamó a los ciegos. Me lo imagino caminando, la multitud agolpándose contra él, gente al lado del camino, y me imagino que fue directamente a donde estaban gritándole y le tocó el hombro a uno y lo jaló y le dijo, ven para acá, y le tocó el hombro al otro y lo jaló y le dijo, ven para acá, y los puso enfrente de sí mismo y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Así de personal es el Señor con nosotros. No, nos habla colectivamente, sí, nos habla como iglesia, sí, pero quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él con lo que queremos que Él haga por nosotros. Que le digamos lo que queremos. Que no andemos con titubeos. Que no andemos con dudas. Que no andemos con que, ay, pero es que como los niños cuando van con los padres, me vas a decir que no. ¿Para qué te pido permiso si me hace? Ya sé que me vas a decir que no. Pues dime. Ok, ¿me dejas ir? No. No, Dios no es como nosotros. Dios quiere tener una relación personal con todos y cada uno. Nos conoce por nombre a todos y cada uno de nosotros. Sí. Y quiere que lo busquemos personal, así como a estos ciegos. ¿Qué quieren que les haga? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estos hombres necesitaban o querían? Claro que lo sabía, lo estaba viendo. Jesús hizo esta pregunta sabiendo que estos hombres estaban ciegos. Y sabía exactamente lo que necesitaban y lo que querían. Así como sabe cuáles son nuestras necesidades y nuestros deseos. Pero el Señor quería y quiere escucharlo de sus labios y de nuestros labios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablarle uno a uno, ¿sí? Mano y mano, como dicen los mano y mano, estamos demostrándole cuánto le amamos, cuánto queremos estar cerca de Él, cuánto creemos en Él, confiamos en que nos va a escuchar, confiamos en que nos va a sanar, confiamos en que nos va a dar lo que estamos pidiendo. Sí, no lo aventamos así de, ¿verdad? Señor, no, quiere esa intimidad con Él, porque es la forma en la que demostramos nuestra fe. De nuevo en Mateo capítulo 7, ya lo estudiamos, pueden ir a buscar el estudio, Mateo capítulo 7, los versículos 7 y 8, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y en el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Creemos en Él o no creemos en Él? ¿Le creemos a Él o no le creemos a Él? Porque si le creemos vamos a hacer exactamente lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos ahí. Si no le creemos, entonces, al cabo siempre me dices que no. Nunca me das una respuesta clara. Siempre me tienes esperando. Dos palabras que les digo mucho a las parejas casadas que no usen. Nunca y siempre. Nunca y siempre. Ella nunca, ni una sola vez. No, pues sí, pero pero entonces no digas que nunca. Él siempre, ¿siempre? ¿Ni una vez ha dejado de ser así? ¿Ni una vez ha dejado de decir eso? No, pues sí, pero entonces no digas siempre. Lo mismo le diría de Dios. Es que Dios nunca le ha contestado ni una sola oración, nunca le ha hecho ni un solo milagro, nunca le ha nada. Aunque haya sido no, aunque haya sido espérate, aunque haya sido lo que, nunca. Es que Dios siempre. A mí Dios me sorprende cada rato. Así que yo no puedo decir Dios siempre. Ni siquiera puedo decir siempre hace las cosas de la misma manera,
porque no las hace. O siempre hace las cosas de distintas maneras, porque a menudo usa la misma manera 2, 3, 4 veces. Y cuando me empiezo a acostumbrar, me cambia todo. Miré una vez una foto de un gatito que decía, cuando pensé que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. A veces así nos mantiene Dios, a veces así nos mantiene. ¿Por qué? Porque quiere que lo sigamos buscando. No es malo, quiere que lo sigamos buscando, quiere que nos sigamos acercando a Él. Ustedes, padres, no quieren que sus hijos vengan con ustedes y les pidan consejos, les pidan que les ayuden, aunque muchas veces le han dicho que no. No. Te quisiste casar, váyase a su casa. Váyase con su esposa, no le hace que le haga las tortillas chuecas. Ah, raza tan amarga, qué bárbaro. El Señor quiere que vayamos a platicar con Él, quiere que vayamos a tener tiempos de intimidad con Él, tiempos en los que le revelemos todo nuestro corazón, con llanto en los ojos, clamando a Él. Por eso se le llama closet de oración, porque ahí podemos presentarnos delante de Él tal y como somos. No tenemos que usar palabras elocuentes, porque muchas veces cuando estamos orando en público usamos le ponemos mucha crema a los tacos a veces. Y Dios lo que quiere es una conversación sincera. Dios lo que quiere es una conversación de corazón con Él. Y va a haber veces en los que ni vamos a encontrar palabras para decir lo que queremos decir y nada más va a ser sollozos. Y ¿saben qué? El Espíritu Santo se encarga de interpretar eso delante de Dios. Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 4, los versículos 6 y 7, no se preocupen por qué. No se preocupen por qué. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Ya lo pensé. Dios puede leer mi pensamiento. Sí, pero quiere escuchar tu voz. Quiere escuchar tu corazón. Díselo. Díselo contento, díselo con respeto, díselo enojado o enojada, según sea el caso. Pero díselo. Quiere escucharlo de tus labios. Quiere saber que crees lo suficiente en Él como para confiarle a Él lo más secreto y lo más profundo que tienes en tu corazón. Díselo con la confianza de que Él te oye. A los Efesios, Pablo les dice en Efesios 6, 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por los santos. Orando los unos por los otros siempre. Dios quiere, mis hermanos, que les digamos nuestras necesidades como una expresión constante de nuestra confianza y dependencia de Él. El hecho de que vayamos a Él a expresar nuestras necesidades, deseos, peticiones, confesiones, es una manifestación de nuestra fe en Él. Es una manifestación de nuestra fe en Él. Oh, Dios sabe que le creo. ¿Oh, sí? Si su esposo dijera, mi esposa sabe que la amo, no hay necesidad de... Ella sabe. Tiene un techo sobre su cabeza. Tiene comida en la mesa. El refrigerador está lleno. Ella sabe que la amo, no hay necesidad de más. ¿Serio? ¿Ni un ramo de flores de vez en cuando? ¿Ni unos chocolates? Aunque usted se coma más de 3/4 partes. ¿Saben que cuando la esposa le digan, cómetelos tú, porque yo no quiero engordar? No le crea. Déjelos ahí. Tarde o temprano van a desaparecer. Y no fueron los ratones. Fue la ratoncita curiosita que tiene ahí a su lado ahorita. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos. Tenemos que tener confianza en Él primero.
Si tenemos confianza en Él, sabemos que si pedimos algo según su voluntad, que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Teniendo una relación íntima con Él. Que nuestra vida, nuestro corazón refleje lo que Él tiene para nosotros. Versículo 33 de Mateo 26, ellos le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Y Jesús se compadeció de ellos, noten, tuvo misericordia de ellos. Y si tomamos el significado de misericordia, como se los he estado diciendo, se puso en sus guaraches, por así decirlo, se puso en su situación, se puso a pensar en lo que sería caminar por esta vida ciego, completamente ciego, sin poder ver nada y teniendo que hacer la obra que tenía que hacer. Y Dios miró nuestro peregrinar por esta tierra sin Él como la cosa más difícil que cualquier ser humano pudiera llevar a cabo, y dijo, voy a ir a enseñarles el camino. Voy a ir a mostrarles cómo se puede hacer. Pero para hacerlo tengo que convertirme en uno de ellos. Y decidió humanarse en el cuerpo de María y hacerse el Hijo de Dios en la carne, y nacer como todos y cada uno de nosotros, y crecer como todos y cada uno de nosotros, y sufrir como todos y cada uno de nosotros, para enseñarnos el camino. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos, y en ese mismo instante ellos recibieron la vista y lo siguieron. En ese mismo instante ellos recibieron la vista y lo siguieron. Este es un pasaje en el que podemos aprender un principio espiritual muy importante, y es que como estos ciegos, nosotros también en otro tiempo estuvimos ciegos, pero el Señor abrió nuestros ojos y ahora podemos ver. Amén. Pablo les dice a los Efesios, en Efesios 4, versículos 17 y 18, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento que entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Pero nosotros no. Nosotros no. Porque en Efesios 5 y el versículo 8 dice, en otro tiempo ustedes eran ¿qué? Oscuridad. Pero ahora ¿qué son? Luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Antes éramos ciegos, ahora vemos. ¿Se acuerdan de aquel canto? Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Eso era antes. Éramos ciegos antes, estábamos perdidos antes, ahora estamos en la luz y ahora hemos sido encontrados por nuestro buen pastor y ahora somos parte de su redil y ahora el cielo está asegurado para nosotros. Y una vez que nos damos cuenta de que nuestra ceguera espiritual ha sido sanada y una vez que podemos ver de lo que Él nos salvó, el deseo de nuestro corazón cambia y deja de estar siendo puesto en las cosas de este mundo y es puesto en las cosas celestiales. Y el más grande deseo de nuestro corazón es, como estos ciegos, seguir y servir a nuestro Salvador. Es como Pablo. Pablo llega a la conclusión de que si uno murió por todos, entonces todos aquellos por los que Él murió, hablando de Jesús, ya no deben de vivir para sí mismos, sino ¿para quién? Para aquel que murió por ellos. Para aquel que murió por ellos. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, yo les ruego, ¿por qué?
por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho por ustedes, por lo que Él hizo por ustedes, por lo que Él sigue haciendo por ustedes. Preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Noten lo que dice la parte final. Así es como se debe adorar a Dios. La Biblia Reina Valera 60 dice, es nuestro culto racional. No podemos razonar de otra manera. Si Él hizo todo lo que hizo por nosotros, nosotros no podemos hacer menos que entregarnos completamente a Él. Así como estos ciegos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Vamos a cantar un canto ahorita antes de participar de los elementos. Así es que mientras cantamos este canto, pensemos en lo que el canto dice. Manténganse en sus asientos, no se levanten. Pensemos, meditemos en lo que este canto dice y luego participamos de los elementos. Amén.